caso de Almirante Brown, de 2 ladrones, roban un auto, sacan a la madre y se olvidan. Había una nena, un nene de 14, sacan al nene de 14, sacan a la madre y si no se dan cuenta que había un bebé de 45 días, que estaba en el huevito. Claro. Todo aquel que tiene bebé sabe lo que estamos hablando cuando decimos la palabra huevito. Claro, la madre lo primero que hace es lo que hacemos todas las madres. Cuando pones el auto, cuando pones el huevito en el auto, le abrochas el cinturón de seguridad. Brillante la madre. En el camino a la vuelta para subir ella, se ve 2 delincuentes que vienen caminando hacia ella, la empujan, la tiran, se suben al auto y se dan cuenta que al lado hay una nena de 12. Abren la puerta y empujan a la nena de 12, la tiran también. Con un agregado. Y atrás quedó el huevito de un bebé. Menos mal que la mamá había puesto la nena, la beba, en el huevito y el cinturón de seguridad del huevito. O sea, el Eso cinturón le tenía el salvó la huevito, vida sí. a la beba. El cinturón tenía el huevito y ella le puso el cinturón en el auto. Entonces, cuando arrancan, ya el huevito iba protegido por el cinturón de seguridad. Cuando se dan cuenta que hay un bebé, bajan la marcha, porque habían arrancado a toda velocidad, bajan la marcha, por suerte, sacan el huevito y lo tiran por la ventana. En el movimiento, la beba de 45 días lógicamente se golpea la cabeza. La tuvieron que estar. Pero hay una parte que el huevito es bastante grande, protege un protege poco. mucho. Y también protege la ¿sabes qué caída. es bueno? Aunque te parezca mentira, que era tan chiquita que está toda protegida. Toda Porque protegida cuando por son el más huevito. grandes, la cabeza Pero les lo va a criminal de Ahora, la espere que yo situación, quiero ir a un tercer Fabián, caso. es el auto en movimiento, o Sí. sea, no Yo quiero ir detienen a la un tercer marcha. caso, que es el de Córdoba, que es el caso del carnicero con otro final. A una mujer le roban motochorros, Sí, se sube al auto a perseguirlos sí. y muere porque choca contra un poste Ah. como consecuencia de la